Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla la licenciada Melissa Chirinos. En esta oportunidad vamos a hablar de el brief publicitario. Antes de empezar a hablar sobre el brief publicitario, les invito a suscribirse a este canal para los que están viendo este video por primera vez. Subo videos todos los lunes y jueves de temas relacionados al marketing para que aprendan desde cero. Además, los invito a visitar el Facebook que tenemos que se llama Meli Design o buscarnos en Instagram como Meli Design-marketing. También tenemos un grupo en Facebook donde nos pueden seguir, todo completamente gratis, que se llama Aprende Marketing desde cero y donde estoy tratando de subir semanal algún PDF que les pueda servir para complementar su aprendizaje y también contenido para refuerzo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es el brief. Tal vez muchos de ustedes ya hayan escuchado la palabra brief, otros tal vez es la primera vez y otros no lo tienen muy claro. Hay varios tipos de brief. El brief que yo voy a mencionar ahora es el brief publicitario, que es cuando contratan, por ejemplo, a una agencia para hacer determinada campaña sobre un determinado producto o servicio y se necesita un determinado brief, que es el publicitario. Hay otro tipo de brief que es bastante conocido, que es el brief que necesita una empresa, ¿no? El brief empresarial, que todo negocio debería tener. Yo por esta oportunidad voy a hablar sobre el brief publicitario, pero también voy a hacer después otro video donde hable del brief de la empresa, para ver un poco más las diferencias que hay entre los dos. Vamos a empezar hablando de qué es el brief, ¿no? Para que lo tengan un poco más claro. El brief significa breve en su traducción. De ahí que se debe a que es un documento bastante conciso, claro y no es extenso. El brief siempre es corto, es como un resumen, se podría decir. Como si fuera un resumen escrito sobre el desarrollo, la planificación, la medición de un proyecto, acción, producto o servicio. El brief va a responder siempre bastantes preguntas, las cuales son, primero, ¿qué quiero hacer? Siempre tenemos que tener claro la idea. Luego, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es el fin, el objetivo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Tengo algunos pasos o estoy empezando desde cero? ¿Necesito ideas? Todo eso tenemos que saberlo. ¿Cuándo lo voy a lanzar? ¿Para cuándo está destinado lanzar esta campaña, por ejemplo, o hacer determinado diseño para una publicidad? Tienes que tener los tiempos establecidos. ¿Por qué hago esto? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Cuáles son los digamos, beneficios que espero? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuánto voy a invertir? ¿El presupuesto es necesario? ¿Y qué retorno voy a tener? O sea, ¿cuánto va a ser mi margen de ganancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos puntos tenemos que tenerlo detallado en el brief. Entonces, el brief es un documento interno de la propia agencia de publicidad. Cuando vas a iniciar todo proyecto gráfico, siempre necesitas tener el brief para tener los pasos a seguir y para tener un orden y cumplir objetivos, tener la idea clara. Entonces siempre es necesario para iniciar un proyecto o acción de campaña publicitaria. Todos los que son diseñadores gráficos o han trabajado en agencia saben que toda campaña, todo diseño, por así sea una sola pieza publicitaria que les pidan, siempre tienen que tener bien claro los objetivos, el presupuesto, tienen que tener bien claro también qué es lo que espera el cliente, ¿no? En cuánto tiempo lo quiere. Entonces, sí o sí, este documento es indispensable. El brief en inglés significa brevedad, así se refiere al documento concreto y directo, ¿no? Para ajustar a los aspectos básicos de la campaña. Entonces esto ya es un resumen de lo que he estado hablando. Ya sabemos que el brief es un documento interno importante siempre al inicio de todo proyecto, donde van a estar desarrolladas las preguntas mencionadas. ¿Y cómo se realiza un brief? En general, el brief creativo está desarrollado únicamente por la agencia, ¿no? A diferencia del brief del cliente, que es el brief empresarial, que siempre se elabora mayormente por el cliente y la agencia, porque toda empresa contrata siempre a una agencia de gráfica o publicitaria para que le cree su brief,
¿no? Donde va a estar especificado su misión, la visión, la historia, van a hablar de los objetivos de la empresa, todo lo referente a la empresa, ¿no? Ese es el brief empresarial. Pero el brief creativo, como lo había mencionado, es el brief orientado a un proyecto en específico que tiene que ver con algo gráfico. En este caso puede ser una campaña publicitaria o una pieza gráfica. Eso únicamente lo desarrolla la agencia y luego le plantea o le muestra al cliente para que vea si es lo que esperaba o lo que quiere, ¿no? Y así hagan algunos ajustes. Pero en realidad la propuesta lo realiza la agencia. El formato de este documento puede tener variaciones según la agencia que lo lleve a cabo. No es un documento estándar, definitivamente tiene diferentes formatos, incluso algunos lo pueden hacer en Word, otros lo pueden hacer en Excel, otros lo pueden hacer en programas de diseño gráfico, pueden hacerlo al estilo que quieran, ¿no? Eso es algo ya depende de cada agencia, la forma más creativa de presentar el brief al cliente, ¿no? Del producto, del servicio, de la campaña que van a elaborar. Entonces no hay un formato estándar, pero lo que sí es más o menos seguro que va a haber, las preguntas sí o sí van a coincidir. En la mayoría tienen que ir esas preguntas que yo he mencionado. Esas sí no varían. Todos los briefs tienen esas preguntas. Algunos tal vez extiendan un poco más y hagan preguntas adicionales para que todo quede más claro, y otros tal vez obvien alguna pregunta, pero las que he mencionado sí o sí son esenciales. Cabe recordar que este documento siempre tiene que ser bien claro y conciso para que sea más efectivo. A veces piensan que haciéndolo muy extenso de varias hojas el brief va a ser mejor, pero no es así porque hay veces que colocan tal vez contenidos que ya son muy obvios o tal vez están repetitivos, entonces solamente para hacerlo más extenso y para que en teoría parezca más elaborado, pero no es así, o sea, no sirve, ¿no? el mensaje o la información que está ahí. Entonces, mientras más conciso y claro sea, puede ser de 2 hojas, 3 hojas, lo que vean conveniente, puede ser más efectivo, siempre y cuando respondan bien cada pregunta y lo tengan bien claro. El brief publicitario tiene una estructura. Ya mencionamos las preguntas, pero vamos a ver el orden, ¿no? El orden de la estructura para cada pregunta mencionada tiene siempre mayormente esta estructura. En este caso he elegido 9 puntos. Algunos, como les digo, pueden agregar más puntos y más preguntas, ¿no? Pero los principales están aquí y yo he puesto 9. El primero es la descripción de la empresa. El segundo va a definir el objetivo de la campaña publicitaria que van a realizar. El tercero es identificar el target group, el grupo objetivo, ¿no? El cliente a quien te vas a dirigir, quiénes van a ver la campaña, para quiénes va a estar dirigido. 4. Definir la promesa o beneficio que van a tener con esta campaña o con el producto que representan, la publicidad, el servicio, etc. 5. Definir la razón de ser de la campaña publicitaria. Y 6. Establecer limitaciones legales. Este punto es de acuerdo al tipo de campaña, tal vez que vaya a utilizar, o de repente algunas fotografías, algunos mensajes que tienen algunos límites, ¿no? Y algunas veces tienes que pedir algunos permisos o ver si está prohibido o no. Entonces hay que tener en consideración bien estas limitaciones legales. Eso es en algunos casos, no todas las campañas necesitan tal vez, pero algunas sí, entonces por eso lo he considerado. 7. Establecer los plazos, el cronograma. Claro, esto sí es un punto indispensable, ¿no? Tienes que saber en qué momento vas a hacer cada acción y en cuánto tiempo va a estar listo tu campaña publicitaria y tu pieza gráfica o el proyecto que estés realizando, ¿no? El proyecto gráfico que estés realizando. 8. Determinar los KPIs, que vendrían a ser los indicadores de tu campaña, ¿no? Los indicadores te van a ayudar a saber si tu campaña tuvo éxito o no y si estás cumpliendo los pasos en el tiempo establecido. Tal vez puedes modificar o tal vez puedas cambiar en el camino, en el proceso de elaboración de la campaña. Y finalmente el punto 9, que es la estimación presupuestaria, ¿no? Que cuánto te va a costar realizar esta campaña, cuánto le va a costar al cliente, ¿no? Entonces ahí tienes que especificar bien cada punto que va
a sumar en total el presupuesto general para esta campaña. Estos 9 puntos son los principales. Tal vez uno por ahí que no es el de limitaciones legales, que lo consideré, pero que tal vez en algunos casos no lo uses, pero los demás sí o sí van a verlo en todos los briefs. Entonces, bueno, yo voy a llegar hasta aquí en esta primera parte del video. El jueves voy a subir otro video donde voy a hablar cada uno de estos puntos para que no se haga muy extenso. Y vamos a tal vez dejar un poco más en claro, vamos a dejar tal vez un poco más en claro cada uno de estos puntos para que ustedes mismos puedan hacer su brief publicitario. Y también les voy a compartir el jueves unos enlaces en la descripción para que puedan ver ejemplos de brief publicitario y tengan más claro aún la idea de cómo hacerlo, ¿no? Que en algún momento sé que de repente lo van a necesitar, si es que ya lo han hecho o de repente lo van a hacer o piensan hacerlo. Entonces voy a dejar ejemplos y todo el día jueves. Chicos, esto fue todo por este video, espero les haya gustado. Ya saben, pueden suscribirse al canal y buscarme en las redes sociales de Meli Design. Conmigo será hasta la próxima. Gracias.